La grieta invisible. El comienzo del fin. Durante años, la imagen pública de Javier Fernández fue impecable. Campeón olímpico, ídolo nacional, embajador del deporte español. En las entrevistas, su sonrisa iluminaba la pantalla, y en las pistas de hielo, su arte y disciplina lo convertían en una leyenda viva. Pero tras esa fachada de perfección, se escondía una realidad mucho más dolorosa. Una realidad que él mismo no quiso ver. Una grieta que comenzó siendo apenas perceptible, pero que con el tiempo se convirtió en una herida abierta que destrozaría su mundo. La traición de la persona que más amaba. Todo comenzó una tarde cualquiera en su residencia de Madrid, en un rincón tranquilo de la ciudad donde él había elegido rehacer su vida tras retirarse de la competición. Allí, junto a su esposa, de quien por respeto mantendremos el anonimato, había construido un hogar discreto, alejado del bullicio mediático. Su vida parecía perfecta. Entrenamientos privados, seminarios internacionales y proyectos solidarios con niños. Pero lo más importante para él era la estabilidad emocional que había encontrado en su matrimonio. O al menos eso creía. Los primeros indicios de distanciamiento no fueron explosivos. No hubo peleas intensas ni discusiones desgarradoras. Lo que hubo fue silencio. Un silencio que, como un veneno lento, empezó a infiltrarse entre las grietas de su vida diaria. Su esposa ya no reía de la misma forma. Ya no lo miraba con esa chispa en los ojos que tanto lo había enamorado. Al principio pensó que era el desgaste natural de los años, de las rutinas, de la convivencia. Pero con el paso de los días, la sensación se hizo más persistente. A pesar de las alarmas internas, Javier intentaba justificarlo todo. Está estresada, se decía. Necesita su espacio, pensaba mientras ella salía cada vez más sola, con excusas vagas, reuniones, cenas con amigas, escapadas de última hora. Y él confiado se aferraba a la idea de que su relación era sólida, que como cualquier pareja, estaban atravesando una etapa compleja. Lo que no sabía Javier, lo que ni siquiera imaginaba, era que mientras él seguía apostando por su hogar, su esposa ya había cruzado una línea invisible. Una línea que lo devastaría cuando finalmente la descubriera. Fue una conversación casual con un viejo amigo la que encendió su desconfianza. Estaban tomando un café en el centro de Madrid cuando, sin querer, su amigo soltó una frase inocente. Vi a tu mujer en la sierra el fin de semana pasado. Estaba con alguien más. Pensé que eran ustedes, pero tú estabas en Japón, ¿no? Esa frase se le quedó clavada como un puñal. No lo dijo con malicia, pero Javier se quedó helado. Sí, él había estado en Japón ese fin de semana, impartiendo un taller de patinaje artístico. Y no sabía que su esposa había salido de la ciudad. No quiso pensar mal. Se resistía a desconfiar. Pero el instinto, ese que tantas veces lo había guiado sobre el hielo, ahora lo empujaba a abrir los ojos. Empezó a observar, a prestar atención a los pequeños detalles, mensajes que llegaban tarde en la noche y que ella respondía nerviosa, conversaciones que se detenían abruptamente cuando él entraba a la habitación, una fragancia masculina que no era la suya en la ropa de ella. El dolor comenzó a instalarse en su pecho, silencioso pero constante. Como atleta de alto rendimiento, estaba acostumbrado al sufrimiento físico. Pero esto era otra cosa. Era emocional. Era existencial. Dudó durante semanas. No quería caer en la paranoia. Consultó con un terapeuta. Buscó en su interior posibles errores, negligencias, fallos. Pero por más que se esforzaba, no encontraba una razón lógica para la distancia cada vez más evidente. Hasta que un día, sin esperarlo, la verdad se presentó sin pedir permiso. Estaba ordenando el estudio de casa, un espacio que ambos compartían, cuando encontró una carpeta de fotos mal cerrada en la computadora. Al principio dudó en abrirla. No era su estilo espiar. Pero algo más fuerte que él lo impulsó. Y entonces, lo vio. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Eran de un fin de semana en una casa rural. Su esposa y un hombre, abrazados, besándose, caminando de la mano entre los árboles.
miradas de complicidad, de deseo, de amor. Javier se quedó sin aliento. No podía creer lo que veía en sus ojos. Pero lo que lo derrumbó por completo no fue la infidelidad en sí. Fue la identidad del otro hombre. No era un desconocido. No era un compañero de trabajo de ella. No era alguien externo. Era alguien que Javier conocía profundamente. Alguien que había formado parte de su vida por años. Su propio entrenador, su mentor, el hombre que lo había acompañado desde sus inicios en el patinaje, que lo había llevado a la cima, que había estado a su lado en las victorias y las derrotas. Un hombre al que consideraba casi un padre. La traición era doble, triple. Su mundo se vino abajo. La confianza, el respeto, el amor, la historia compartida. Todo se había hecho trizas en un instante. Los días siguientes fueron un infierno. Su esposa lo negó todo al principio. Luego lo minimizó, luego lloró, pidió perdón y finalmente admitió que llevaba más de un año en esa relación clandestina, que comenzó como una amistad, como un refugio, que se sintió sola, que Javier estaba demasiado ocupado, demasiado ausente, que necesitaba sentirse viva. Él no sabía si gritar, si llorar, si marcharse o quedarse. No podía entender cómo todo había terminado así. Había dado su vida entera a esa relación, creyendo que construían algo eterno. Y ahora todo se derrumbaba con una simple confesión. Lo más devastador fue enfrentarse a la prensa, a las miradas, a los rumores. Aunque intentó mantenerlo en silencio, la noticia eventualmente se filtró. No con nombres ni detalles, pero sí con la idea de una separación dolorosa. Los titulares se multiplicaban, las redes sociales servían, y él, que siempre había sido tan reservado, se vio arrastrado a un foco mediático que jamás quiso para su vida personal. La caída del ídolo, traición pública y escándalo silencioso. La noche en que Javier Fernández descubrió las fotografías no durmió. Tampoco lloró, ni gritó. Se quedó sentado frente a la pantalla del ordenador durante horas, paralizado. Era como si una parte de su mente se negara a aceptar lo que había visto. Como si aún existiera una esperanza, una duda, una ilusión. Pero no. Las imágenes eran tan explícitas, tan claras, tan brutalmente reales, que no admitían interpretación alguna. El hombre que su esposa abrazaba y besaba era su mentor, su figura paterna en el deporte, su viejo entrenador. La traición no venía solamente del amor, venía también de la amistad más profunda que había construido a lo largo de décadas. El encuentro inevitable. Tras días de silencio, Javier decidió enfrentar a su esposa. No con rabia, sino con una calma gélida. Había algo en su mirada que la asustó desde el primer momento. Lo citó en la cocina. Le pidió que se sentara y, sin rodeos, le mostró las imágenes. Ella se quedó muda. Primero palideció, luego intentó explicar, pero él levantó una mano. No quería excusas. Solo quería la verdad. ¿Cuánto tiempo?, preguntó con voz ronca. 14 meses, respondió ella, bajando la mirada. ¿Por qué él? Ella guardó silencio. No tenía una respuesta lógica. ¿Qué podía decir? ¿Que se había sentido sola? ¿Que buscaba emoción? ¿Que la cercanía con aquel hombre en momentos difíciles se transformó en algo más? Nada justificaba aquello para Javier. ¿Sabes lo que él fue para mí?, dijo. Fue como un padre. Me enseñó a ser quien soy. Me enseñó a volar sobre el hielo. ¿Y tú? Tú sabías eso. Ella rompió en llanto. Le pidió perdón. Le dijo que no había sido planeado, que todo sucedió como en una novela trágica, que se había dejado llevar, que había cometido un error, que no quería perderlo. Pero Javier ya no era el mismo. Algo en su interior se había quebrado y no se podía reparar. El escándalo que nadie vio venir. Javier intentó mantener el escándalo lejos del ojo público. Pidió discreción a sus allegados. No respondió llamadas. Se alejó de los compromisos mediáticos. Pero las redes sociales, como una marea indetenible,
comenzaron a rumorear. ¿Por qué canceló su viaje a México? ¿Por qué se le veía tan decaído en sus últimas apariciones? ¿Por qué su esposa ya no lo acompañaba a los eventos? Una tarde, una cuenta anónima en X publicó una imagen borrosa de su esposa con el entrenador en un restaurante en la sierra. El texto era contundente: la traición al campeón. No todo lo que brilla en el hielo es amor verdadero. La publicación se volvió viral. En menos de 24 horas, medios digitales comenzaron a especular. Los nombres aún no se decían, pero todos sabían de quién hablaban. La prensa sensacionalista olfateaba sangre. Comenzaron a aparecer titulares como: ¿qué pasa en el matrimonio del patinador más querido de España? Rumores de traición golpean al campeón olímpico. El silencio de Javier no ayudaba. La gente necesitaba respuestas. El público que lo amaba se dividía entre la compasión y el morbo. En los programas de televisión, los panelistas opinaban sin conocimiento. El CIEFMA siempre fue demasiado dedicado al deporte, decían unos. Ella buscaba cariño, decían otros. Todo el mundo tenía una teoría: el pasado que resucita. Mientras la tormenta mediática crecía, Javier se sumía en una introspección dolorosa. Empezó a revisar su vida entera. ¿En qué momento se rompió su relación? ¿Qué señales ignoró? ¿En qué instante el amor de su vida se convirtió en alguien capaz de clavarle un puñal por la espalda? Volvió a leer cartas antiguas, a mirar fotografías de los viajes juntos, de las celebraciones después de sus victorias. Ella estaba siempre ahí, a su lado, sonriendo. ¿Había sido todo una mentira? ¿Había vivido una ficción durante años? Su terapeuta le explicó que no debía culparse, que a veces las traiciones no tienen lógica, solo vacíos internos en quienes las cometen. Pero eso no lo consolaba. Lo que más lo atormentaba era recordar cómo había presentado a su mentor como parte de su familia, cómo le había dado acceso a su intimidad, a sus emociones más profundas, cómo confiaba en él ciegamente. «Es el único que entiende mi forma de pensar», solía decir Javier cuando los periodistas le preguntaban por su relación con el entrenador. Irónicamente, fue ese mismo hombre quien entendió también su mundo, que supo cómo destruirlo desde dentro. El impacto en su carrera. Aunque Javier ya no competía profesionalmente, seguía vinculado al mundo del patinaje. Era imagen de marcas, organizador de galas internacionales, mentor de nuevos talentos. Pero tras la explosión del escándalo, varios compromisos se cancelaron. Las marcas, cautelosas, decidieron replantear sus contratos. Algunos patrocinadores prefirieron mantener la distancia. Javier no lo podía creer. Él era la víctima, y sin embargo, estaba pagando el precio social. Como si el sufrimiento no bastara, ahora debía enfrentar también las consecuencias públicas. Incluso en las escuelas de patinaje, los padres de jóvenes aspirantes comentaban con tono de susurro. El nombre de su esposa estaba en boca de todos, y el de su mentor también. Aquellos que alguna vez los admiraron como un equipo formidable, ahora los señalaban como los protagonistas de una tragedia griega. La confrontación final. Después de semanas de evasión, Javier decidió enfrentar al hombre que le había arrebatado todo. Lo llamó. Le pidió verse cara a cara. El encuentro ocurrió en un parque del norte de la ciudad, lejos de miradas curiosas. ¿Por qué?, preguntó Javier. Solo dime, ¿por qué? El entrenador, un hombre de 60 años, no supo qué responder. Lo miró con tristeza, con vergüenza. «Me equivoqué», dijo, finalmente. «Nunca quise hacerte daño. Fue un impulso. Una estupidez que destruyó mi familia», respondió Javier. Hubo silencio. No hubo golpes, no hubo gritos, solo dos hombres que, durante años, se vieron como padre e hijo, y que ahora eran enemigos irreconciliables. Antes de marcharse, Javier le dijo algo que le dolió más que cualquier insulto. Te admiraba. Te quería. Pero lo que hiciste no tiene perdón. Y se fue, sin mirar atrás. La decisión inevitable. Volvió a casa con el corazón roto, pero con la mente clara. No había marcha atrás. El divorcio era inevitable.
Ya no quedaban cimientos sobre los que reconstruir. Al día siguiente, se reunió con su abogado. Le pidió que gestionara todo de forma discreta. No quería escándalos, ni demandas, ni entrevistas. Solo quería paz. Su esposa aceptó las condiciones. Ya no había nada que decir. El amor había muerto. Solo quedaba el vacío. El mensaje que lo cambió todo. Una noche, mientras revisaba mensajes antiguos, recibió uno inesperado. Era de una joven patinadora que había participado en uno de sus talleres. El mensaje decía: «Hola Javier, sé que estás pasando por un momento muy duro. Solo quería agradecerte por todo lo que hiciste por nosotros. Tu historia me inspiró a seguir adelante cuando pensaba renunciar. Gracias por enseñarme que, incluso en el hielo más frío, el corazón puede encontrar fuerza». Lloró. Por primera vez en semanas, lloró. No de dolor, sino de emoción. Aún quedaba algo de esperanza. Aún había personas que creían en él. Aún podía reconstruirse. Reconstrucción desde las cenizas. La voz que rompe el silencio. El divorcio fue oficializado en silencio, sin escándalos judiciales, ni declaraciones a la prensa. Solo un documento firmado ante notario y un adiós que pesaba más que cualquier medalla que Javier Fernández hubiera sostenido en su vida. Fue una despedida sin abrazos, sin lágrimas compartidas, sin reconciliación posible. Su esposa empacó sus cosas y se marchó en una mañana gris de otoño. Javier no la detuvo, no dijo palabra. Observó en silencio desde la ventana, como si viera alejarse una parte de sí mismo que ya no podía recuperar. Pero incluso en medio del vacío, algo comenzó a transformarse dentro de él. Como las hojas que caen para dar paso a una nueva primavera. Su corazón, aunque destrozado, comenzó a buscar un nuevo ritmo. No fue rápido, ni fácil. Pero como todo en su vida, la resiliencia era parte de su ADN. El silencio como refugio. Durante meses, Javier se aisló del mundo. Rechazó entrevistas, canceló compromisos, evitó eventos sociales. Algunos lo tacharon de arrogante, otros de depresivo. Pero la verdad era otra. Necesitaba silencio. Necesitaba procesar, comprender y, sobre todo, sanar. Pasaba horas patinando solo en la pista privada de su centro deportivo. No para entrenar. No para competir, solo para sentir el hielo bajo sus pies. Allí, en el frío, encontraba consuelo. No había preguntas, ni juicios, ni recuerdos que dolieran más de lo necesario. Solo el sonido de sus cuchillas deslizándose, como un murmullo íntimo entre él y su pasión más antigua. Comenzó a escribir, no con la intención de publicar, sino como una terapia personal. Cada línea era un desahogo, una confesión, un intento de ordenar el caos interno. Escribía sobre la traición, pero también sobre el amor, sobre la rabia, pero también sobre la compasión, porque, aunque no podía perdonar, tampoco quería odiar. No quería arrastrar el veneno del rencor en su alma. La aparición de una figura inesperada fue en uno de esos días de encierro emocional cuando recibió un mensaje que cambiaría el rumbo de su vida. «Hola Javier, soy Lucía, psicóloga deportiva. Vi tu entrevista en 2018 sobre la presión emocional en el patinaje y me pareció admirable. Trabajo con jóvenes atletas que te tienen como referente. Me gustaría saber si estarías dispuesto a participar en un programa de recuperación emocional para deportistas en crisis. Tu historia puede salvar vidas». Al principio pensó en ignorar el mensaje. No quería convertirse en un ejemplo de dolor. Pero algo en la forma en que Lucía escribía, tan directa, tan humana, lo tocó. La curiosidad lo venció y aceptó una videollamada. Lucía no era periodista, no buscaba titulares. Era una profesional comprometida con la salud mental de los atletas. Le habló de chicos que caían en adicciones tras lesiones, de jóvenes promesas rotas por la presión de los padres, de suicidios evitables. Y sobre todo, le habló del silencio. Ese enemigo silencioso que consume desde dentro. «Necesitamos voces como la tuya, Javier», le dijo. «No como víctima, sino como hombre que se reconstruye.
que se permite romperse, que no teme llorar. La idea lo persiguió durante días. ¿Y si su historia servía para algo más? ¿Y si el dolor vivido podía convertirse en una herramienta para otros? La entrevista que conmovió a un país. Finalmente, decidió hablar. Escogió el medio más neutral, más humano y menos amarillista. Un documental en RTV sobre salud mental en el deporte. El rodaje fue íntimo. Sin platós, sin maquillaje, sin poses. Solo Javier, en su pista, patinando mientras narraba su historia con una voz serena y a veces entrecortada. No me rompí por la traición, dijo frente a cámara. Me rompí por todo lo que construí, creyendo que era eterno. Me rompí por confiar, por amar. Pero también entendí que romperse no es el final. La entrevista fue emitida en prime time. En menos de 24 horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Deportistas, artistas, anónimos, hombres y mujeres que habían atravesado experiencias similares le agradecían su valentía. Javier se convirtió, sin quererlo, en símbolo de una masculinidad distinta, una que no teme mostrarse vulnerable, una que no necesita esconder las heridas, una nueva misión. El impacto fue tan grande que Lucía lo propuso como cofundador de un nuevo programa nacional, Hielo Interior. Una plataforma de acompañamiento emocional para atletas retirados o en crisis personal. Javier aceptó sin dudar. Por primera vez en mucho tiempo sentía que su dolor tenía sentido. El proyecto creció rápido. Se organizaron talleres, conferencias, encuentros con jóvenes. Javier compartía su experiencia sin dramatismo, sin necesidad de señalar culpables. Su enfoque era simple. Hablar, compartir, acompañar. No somos máquinas, decía en una de las charlas. Ganar medallas no nos hace inmunes al abandono, al miedo, a la soledad. Somos humanos y merecemos ser escuchados. El reencuentro con la esperanza. En una de esas charlas conoció a Clara, una madre soltera con una hija adolescente patinadora. No era una fan, ni una admiradora ciega. Era una mujer real, con cicatrices propias, que entendía el peso del silencio. Clara no le ofreció consuelo. Le ofreció compañía, una amistad pausada, sin pretensiones. Compartían cafés, paseos por el retiro, silencios cómodos. Javier comenzó a sonreír de nuevo, no por enamorarse, eso aún le parecía lejano, sino por sentirse acompañado sin juicios, sin expectativas. Clara le enseñó a mirar la vida con otros ojos, a encontrar belleza en lo simple, a perdonar sin reconciliar, a soltar sin olvidar. El regreso al hielo. Con otros pasos, en febrero, Javier volvió a subirse a una pista internacional. No como competidor, no como estrella, sino como coreógrafo invitado en un evento benéfico. Su número fue simple, sin acrobacias espectaculares, solo él, sobre el hielo, deslizándose con una música lenta y profunda. Fix You, de Coldplay. La audiencia se puso de pie. No por el triple axel, sino por la honestidad de sus movimientos. Porque cada giro era una palabra no dicha, cada salto, una lágrima transformada en arte. Era un homenaje a su historia, a su dolor y a su renacimiento. La carta que cerró el círculo. Meses después, recibió una carta manuscrita. Era de su exesposa. No para pedir perdón, no para volver, sino para agradecer. Javier, sé que te hice daño, más del que puedes expresar. No espero comprensión, pero sí quiero decirte que, a pesar de todo, fuiste el mejor hombre que he conocido. Espero que encuentres la paz. Gracias por los años compartidos. No sintió rabia, ni dolor. Sintió alivio. Esa carta cerraba un ciclo. Ya no había rencor. Solo historia. Y la historia también sana. Renacer, el legado del hombre que se atrevió a sanar.
Un año después del día en que el mundo de Javier Fernández se vino abajo, ya no era el mismo hombre. Tampoco era el mismo deportista, ni el mismo esposo. Era alguien distinto, alguien reconstruido. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con él sin permitir que lo devorara. Como un patinador que cae en plena rutina y decide levantarse sin fingir que no dolió. Como un ser humano que se permite sangrar, para luego sanar. Una nueva normalidad. La rutina de Javier cambió. Ya no se despertaba sobresaltado en medio de la noche, ni repasaba conversaciones pasadas buscando señales invisibles. Ahora comenzaba su día con un café junto a Clara, en una cafetería tranquila del barrio de Chamberí, caminando con calma hacia la sede de Hielo Interior. El programa que ya contaba con más de 30 profesionales voluntarios en toda España. Su labor como mentor se consolidó. No era un psicólogo, pero era un testimonio viviente. Su historia tenía fuerza porque no era teórica. Era real, dolorosa, valiente. Jóvenes deportistas lo buscaban no para hablar de técnica, sino de miedo, de culpa, de ansiedad. Y él escuchaba. Con una empatía que solo podía venir del sufrimiento. No eres menos por sentirte débil, repetía con frecuencia. Yo fui campeón del mundo, y aún así me rompí por dentro. No te avergüences. Ese mensaje, tan simple y poderoso, empezó a calar hondo en el mundo del deporte, donde por décadas se había glorificado la dureza emocional y se había minimizado el impacto de las relaciones personales en el rendimiento. El legado en movimiento. La Federación Española de Patinaje, impresionada por el trabajo de Javier, le propuso un nuevo rol. Embajador de bienestar emocional para atletas. Fue la primera vez en la historia que se creó un cargo de ese tipo. Javier aceptó con humildad, consciente de la responsabilidad. Viajaba por el país organizando encuentros, seminarios, escuchando historias, abrazando silencios. Cada ciudad le ofrecía un rostro nuevo, una herida distinta, pero también una posibilidad de sembrar esperanza. Incluso deportistas de otras disciplinas comenzaron a acercarse. Boxeadores, gimnastas, nadadores. Su historia se volvió transversal. La traición, el dolor y la resiliencia no conocen de disciplinas, son universales. En una entrevista con El País, declaró: "No busco ser ejemplo. Solo intento no repetir el error de quedarme callado cuando más necesitaba hablar. Hay muchos Javier allá afuera, en silencio, esperando saber que no están solos". El reencuentro con el amor. Clara, aquella mujer que apareció como una sombra discreta, en medio de la tormenta, se fue convirtiendo poco a poco en su refugio emocional. Su amistad se transformó, sin que ninguno lo planeara, en algo más profundo. No fue un romance explosivo ni apasionado. Fue una relación construida desde la sinceridad, desde el respeto. Cada paso era medido, cada gesto, consentido. Un día de primavera, caminando juntos por el parque, Clara le dijo: "Tú no necesitas a alguien que te salve. Tú ya te salvaste solo. Yo solo estoy aquí para caminar contigo". Y eso fue lo que hicieron. Caminar juntos, sin prisas, sin promesas irreales. Solo con la voluntad de acompañarse en la luz y en la sombra. La gran gala del Renacimiento. En octubre, un año después de su última presentación pública, Javier organizó una gala benéfica a favor de la salud mental en el deporte. Fue en el Palacio de Hielo de Madrid, con aforo completo. Participaron artistas, exdeportistas, músicos y terapeutas. El evento se tituló Volver a patinar. Y todo lo recaudado se destinó a financiar terapias para jóvenes atletas de bajos recursos. Javier cerró la noche con una rutina coreográfica sobre el tema Rise Up de Andrade. No fue una exhibición de técnica, sino de alma. Cada movimiento estaba impregnado de historia, de caída y de redención. El público lloró, aplaudió, se puso de pie. Aquel que un día fue campeón olímpico, ahora era campeón de su propia vida. La entrevista final, una semana después, aceptó dar una entrevista exclusiva al programa Salvados. En el set, con luz tenue y ambiente íntimo,
El periodista le preguntó, ¿perdonaste? Javier hizo una pausa larga, miró a la cámara y respondió, perdoné para poder respirar. No para olvidar, ni para justificar, sino para liberarme. ¿Y volviste a amar? Sí. Pero esta vez con los pies en la tierra y el corazón más sabio. ¿Qué le dirías a ese Javier de hace un año? ¿El que encontró las fotos? Javier miró al suelo y luego al periodista. Le diría que va a doler más de lo que imagina, pero que también va a sanar más de lo que cree posible. La huella. El escándalo que una vez estuvo en boca de todos, ya no era más que una sombra lejana. Las redes sociales dejaron de recordarle su caída. Ahora hablaban de su trabajo social, de su capacidad de transformación. Su exesposa se había trasladado a otra ciudad. Había comenzado una nueva vida lejos de los reflectores. El exentrenador se retiró del circuito, en silencio, cargando su propia culpa. Pero Javier no vivía en función de lo que fue. Vivía en función de lo que estaba construyendo. Un día, en un seminario en Valencia, un niño de 10 años se le acercó con una libreta y le dijo, quiero ser como tú. Pero no por las medallas, sino porque te atreviste a llorar. Javier lo abrazó con ternura. Y en ese instante comprendió que, aunque su mundo se hubiera roto en 1000 pedazos, había encontrado sentido a cada fragmento.